¿Sabes qué tienen en común Alejandro Magno, el emperador Constantino y los conquistadores españoles? Que todos entendieron una cosa. Un ejército puede conquistar un territorio, pero solo la religión puede conquistar a su gente. Así empieza la historia de cómo la fe se convirtió en el arma más poderosa de la humanidad. Imagina por un momento a un emperador sin una legitimidad clara. ¿Qué hace para unir a su pueblo? Dice que su poder viene de los dioses y ya está. Automáticamente quien se opone a él no solo es un rebelde, es un hereje. En ese instante la política se convierte en dogma y desobedecer no solo es traición, es pecado. Así, la religión comienza a ser utilizada no solo para consolar el alma, sino para controlar cuerpos, recursos y territorios. Tomemos como ejemplo al Imperio Romano. Durante siglos persiguieron a los cristianos, los arrojaban a los leones, literalmente. Pero en el siglo IV, el emperador Constantino hace algo inesperado. Se convierte al cristianismo. ¿Por fe? Quizás. ¿Por poder? Más probable. Con una población cada vez más cristiana y un imperio al borde del colapso, Constantino entiende que el cristianismo puede ser la nueva columna vertebral del poder romano. Así nace el concepto de imperio cristiano, donde el emperador ya no solo manda por fuerza, sino por gracia divina. Esa jugada no solo salvó momentáneamente al imperio romano, sino que dejó una huella que cambiaría la historia. Durante más de 1000 años, reyes y emperadores de Europa se autoproclamaron ungidos por Dios. Y eso no es una frase poética. Era política pura. Significaba que sus decisiones estaban más allá del juicio humano. Las coronas europeas se volvieron teocracias camufladas, donde el trono y el altar caminaban de la mano. Pero ojo, cuando uno caía, el otro temblaba. Y aquí entra un actor crucial, la Iglesia. No solo era un refugio espiritual, era el banco, el notario y el medio de comunicación de la época. Cuando el Papa hablaba, los reyes escuchaban. Y cuando el Papa excomulgaba, ese rey podía perder el trono. Un castigo religioso podía desatar una revuelta civil. Así de profunda era la raíz de la fe en la estructura de poder. En el siglo IX, el emperador Carlomagno entendió esto a la perfección. Se hizo coronar por el Papa como emperador de Occidente, reviviendo simbólicamente el imperio romano cristiano. Esa unión entre poder espiritual y militar permitió expandir su dominio por gran parte de Europa. ¿Y cómo justificaba sus conquistas? Diciendo que traía la luz del cristianismo a los pueblos paganos. O sea, evangelización a punta de espada. Pero no hace falta quedarse en Europa. Viajemos al mundo islámico. En el siglo VII, Mahoma no solo funda una nueva religión, sino también una estructura política, jurídica y militar. Islam no es solo fe, es ley, es economía, es diplomacia. El califato no era una iglesia, era un estado. En apenas un siglo, el Islam se extendió desde Arabia hasta el norte de África y parte de Asia. No solo con fuerza militar, sino con una narrativa poderosa, la de unificar al mundo bajo un solo Dios, y eso es potentísimo, porque si logras convencer a alguien de que luchar contigo lo acerca al paraíso, no necesitas pagarle mucho, solo necesitas prometerle algo eterno. En este contexto, la religión era una startup de expansión global. Las cruzadas son un ejemplo brutal de esto. No fueron simplemente guerras por Jerusalén, fueron campañas masivas orquestadas por el Papa para recuperar Tierra Santa y, de paso, expandir su poder. Miles de europeos pobres se alistaron creyendo que morir allí los salvaría eternamente. ¿La motivación? Fe. ¿El resultado? Guerra, saqueo, control territorial. Y ahora pensemos en América. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, lo hicieron con tres objetivos: oro, gloria y Dios. Pero este último no era el menos importante. La evangelización no era un acto de bondad, era parte de la estrategia colonial. Imponer el cristianismo fue la forma de desmantelar las estructuras sociales indígenas. Los dioses antiguos eran demonizados, los templos destruidos y las lenguas locales reemplazadas por el español y el latín. El bautismo era una forma de sumisión. No es casualidad que los primeros libros impresos en América fueran catecismos, ni que los jesuitas crearan escuelas, universidades y misiones. Dominar la fe era dominar el futuro, porque si tu hijo crece creyendo que el conquistador representa a Dios, jamás va a rebelarse contra él. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda. Las religiones no solo se usaron para unir, sino también para someter. No solo para dar esperanza, sino también para justificar esclavitudes, genocidios y saqueos. La fe fue usada como el pegamento que mantenía unido al poder, pero también como una excusa para expandirlo. Y esa mezcla entre espiritualidad y estrategia sigue presente hoy. Cada vez que un líder político cita un texto sagrado, cada vez que una guerra se disfraza de conflicto religioso, cada vez que la moral de una sociedad se define por su tradición espiritual, estamos viendo esa vieja arma en acción. Y si crees que todo esto quedó en el pasado, espera a ver cómo la religión no solo movía ejércitos, sino mercados enteros, porque durante siglos la banca más confiable no era suiza, sino religiosa, y muchas rutas comerciales nacieron gracias a peregrinaciones y que algunos impuestos no se pagaban con monedas, sino con oraciones. Porque sí, rezar también tiene un precio. Empecemos por una escena inesperada. Jerusalén, siglo XI. Miles de peregrinos europeos llegan cada año dejando limosnas, comerciando, gastando. Esa ciudad santa no era solo un destino espiritual, era una economía vibrante.
Los reinos cruzados que se formaron allí después de las cruzadas no sobrevivían solo con espadas, sino con dinero generado por la fe, hospedajes, guías, mercados, impuestos. La religión había creado una industria del turismo medieval. ¿Te suena familiar? Pero esto no era un fenómeno aislado. En toda Europa, los grandes centros religiosos eran también centros económicos. Santiago de Compostela, Roma, Canterbury. Miles de personas se movían por razones espirituales, pero alimentaban a miles más: campesinos, artesanos, comerciantes. La fe generaba movimiento, y el movimiento genera riqueza. Ahora hablemos del diezmo, uno de los impuestos más antiguos y potentes. 10% de tu producción o ingresos iban directamente a la iglesia, no era opcional, y ese dinero financiaba desde la construcción de catedrales hasta la guerra contra los infieles. Es decir, parte del pan que comías, del trigo que sembrabas, de la lana que vendías, terminaba financiando cruzadas, inquisiciones y colonizaciones, todo en nombre de Dios. Pero el flujo era tan constante que incluso en tiempos de crisis, la iglesia tenía más liquidez que muchas coronas. Esto no solo pasaba en el cristianismo. En el Islam, el zakat, una forma de limosna obligatoria, era no solo un deber religioso, sino un instrumento de redistribución económica, pero también de control. Quien la administraba tenía poder, y ese poder podía reforzar alianzas políticas, financiar guerras santas, como las del califato omeya o abasida, y mantener la lealtad de tribus enteras. Y aquí entra el concepto clave: economía moral. Las religiones impusieron normas sobre qué se podía comprar, vender o prestar. La usura, por ejemplo, fue condenada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes, pero eso no impidió que floreciera el préstamo de dinero. Solo cambió de forma. Los judíos en Europa, por estar excluidos de otros oficios, terminaron ocupando ese espacio, y ahí nació una narrativa peligrosa: el judío banquero, una etiqueta que justificaría siglos de persecución, una persecución basada no en la economía real, sino en una economía disfrazada de fe. Y no olvidemos el oro, literalmente. Cuando Colón partió rumbo a América, lo hizo con el patrocinio de los reyes católicos, pero también con una misión explícita: extender la fe cristiana. El requerimiento, ese documento leído en voz alta a los pueblos indígenas, aunque no entendieran una palabra, les exigía someterse al cristianismo, o serían esclavizados. La religión justificaba la extracción, el dogma convertía el robo en redención, y de esa mezcla surgieron imperios económicos. España se convirtió en una superpotencia gracias al oro y la plata de América, saqueado bajo el pretexto de salvar almas. ¿Y qué hizo con ese dinero? Financió guerras religiosas en Europa, contra protestantes, otomanos, incluso contra otros católicos cuando el poder lo exigía, una teocracia armada y financiada por la fe. Pero hay algo más sofisticado: el papel de la religión en la confianza económica. Porque sí, antes de que existiera la palabra branding, ya existía el concepto de reputación religiosa. Si eras cristiano, musulmán o judío, se asumía un cierto código moral en tus negocios. Los gremios medievales solían excluir a los que no compartían la fe dominante, y muchos tratados comerciales entre reinos incluían cláusulas religiosas, porque la fe era también una garantía, como si tu religión fuera una especie de certificado de buena conducta. Incluso el capitalismo moderno tiene raíces religiosas. El sociólogo Max Weber lo dejó claro en su famosa obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Según él, las comunidades protestantes, especialmente calvinistas, veían el trabajo duro y la acumulación de riqueza como señales de salvación. No se trataba solo de prosperar, se trataba de demostrar que eras elegido por Dios. Así, ahorrar, invertir y expandirse se convirtió en un acto de fe. Y de ahí nacieron los primeros bancos modernos, las bolsas de valores y el germen de las grandes corporaciones comerciales. Pero también nacieron guerras, muchas. Porque cuando la economía y la religión se entrelazan, el conflicto se vuelve inevitable. La Guerra de los 30 años, por ejemplo, arrasó Europa durante más de 3 décadas. Oficialmente era por diferencias religiosas entre protestantes y católicos, pero debajo de esa superficie había rivalidades políticas, intereses comerciales y disputas territoriales. ¿El resultado? Más de 8 millones de muertos, una devastación comparable a la de las grandes guerras del siglo XX. Todo en nombre de Dios y del oro. En pleno siglo XXI, muchos países siguen financiando guerras religiosas o justificando bloqueos económicos por razones morales, desde sanciones basadas en ideologías religiosas hasta conflictos en Oriente Medio que tienen un trasfondo tanto espiritual como petrolero. Porque sí, la fe sigue moviendo el mundo, pero no siempre hacia donde crees. La pregunta ahora no es si la religión influye en la economía, sino cuánto de lo que creemos que es económico fue diseñado por una narrativa religiosa. Y si te dijera que las decisiones que tomas hoy, lo que compras, lo que consumes, lo que ahorras, todavía están influenciadas por dogmas que ni siquiera sabes que crees, y si detrás de cada sistema de poder siempre ha habido un altar. Si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.